Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de estar otro día domingo con todos ustedes. Y hoy es un domingo especial porque es un domingo en donde estamos por primera vez implementando este nuevo sistema de reuniones por grupos caseros. Entonces, estamos muy agradecidos del Señor por permitirnos esta nueva modalidad. Creemos que va a ser de mucha bendición. Uno de los objetivos principales es fortalecer la comunión los unos con los otros, fortalecer las relaciones con los hermanos. Así que esperamos que este día, algunos comenzaron desde muy temprano en la mañana tomando desayuno, se van a quedar a almorzar, algunos tal vez se van a quedar durante toda la tarde, pero sea cual sea la modalidad de su grupo casero, eh, creemos que va a ser de gran bendición. Em, Todos los meses vamos a tener una instancia en donde vamos a estar compartiendo con los grupos caseros de esta manera, y una de las cosas que definimos fue que va a ser de ida y vuelta. Es decir, si hay algún hermano, por ejemplo, no sé, los de Estación Central, que les tocó justo con los de Florida, por dar un ejemplo, tal vez van a ir todos a Florida en esta oportunidad. Bueno, el próximo mes les va a tocar exactamente el mismo grupo y se van a visitar. La idea, uno de local y el otro de visita, y así se pueden ir visitando y conociendo los lugares donde se reúnen, las casas. Obviamente todo eso va a quedar sujeto también a la cantidad de los hermanos. Hay grupos caseros que son muy grandes y que tuvieron desde ya que separarse en grupos, y esperamos que a medida que vaya pasando el tiempo también tengamos menos restricciones de aforo, que el tiempo también nos acompañe, pero si hay algo que le pedimos al Señor es que nos dé la gracia y nos dé el deseo de poder caminar en este tiempo y fortalecer los relacionamientos. La próxima semana vamos a tener reunión presencial en Las Condes nuevamente, así que ahí nos vamos a ver todos juntos y va a ser un domingo de tremenda bendición. Así que el próximo domingo tampoco falte, queremos contar con todos los hermanos, ya no debería haber excusa de vacaciones, ya deberíamos estar todos acá, así que reserve, guarde ese tiempo. El próximo domingo vamos a estar de vacaciones. Bien, vamos a compartir rápidamente la reflexión del día. Va a ser más bien una reflexión para que ustedes puedan discutir después en grupos pequeños y comentar. Y siguiendo un poco con el tema de la semana pasada, el tema de esta semana se llama Quitando el mundo de nuestro corazón. Creemos que el Señor está impulsándonos a tener una vida de consagración, tener una vida que lo glorifique a Él y sacar de nuestras vidas todas aquellas cosas que son del mundo, y que es imposible tener amistad con el mundo y amistad con Dios. Son incompatibles. El mundo en nuestro corazón le quita lugar a Dios, y eso debemos tenerlo muy presente. Entonces vamos a orar para que el Señor nos dé gracia en este día, y podamos tener nuestro corazón abierto para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Padre, te doy muchas gracias por este día, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, en la vida de la comunidad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida de santidad, a vivir una vida que te glorifique a ti, que podamos sacar de nuestros corazones, Señor, todo lo que no te glorifica, todo aquello que va en contra de tu voluntad, Señor. Saca toda liviandad que hay en nuestros corazones, prácticas que solamente alimentan nuestra alma, que solamente alimentan nuestra carne, y que por distintas razones tal vez hemos sido permisivos, hemos caído tal vez en el libertinaje, haciendo muchas cosas que, que no te agradan, que no te glorifican.
Te pido que en cada uno de nosotros siempre exista un deseo ferviente por hacer tu voluntad, por agradarte a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto base que vamos a leer hoy y que probablemente vamos a continuar va a ser Primera de Juan 2, del 15 al 17. Y el versículo 15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, amado, en este texto que es tremendamente claro, pero aún así pueden surgir dudas, podríamos decir que en primer lugar en la Biblia el término mundo tiene muchos significados y algunos de los significados que tiene lo podríamos asimilar, por ejemplo, que mundo se refiere al planeta Tierra. Alguien podría decir, bueno, el mundo se refiere al planeta Tierra. O la Biblia, cuando dice mundo, se refiere a la Tierra. O tal vez se refiere a la gente que vive en la Tierra, las personas. O el mundo también podría referirse a la gente que está perdida y que son nuestro objetivo de evangelización. O podría referirse a la gente pecadora en términos generales, etcétera. Para esto y para poder comprender a qué se refiere cuando dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, tenemos entonces que contextualizar lo que estamos queriendo leer. Y diría que Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan, que, como ustedes saben, el apóstol Juan era uno de los 12 discípulos de Jesús. Y de hecho, el apóstol en particular dijo mucho o reiteradas oportunidades se refirió a la palabra mundo en esta carta, en Primera de Juan. De hecho, en sus escritos, Juan utilizó el término mundo para generar un contraste, para transmitir un contraste eh, a las cosas de Dios. Es decir, de alguna manera él nos dice que si algo no es de Dios, entonces es del mundo. Repito, si algo no es de Dios, es del mundo. No hay término medio, no hay así em, una zona en donde, una frontera en donde o estoy en la nada, o es de Dios o es del mundo, pero no hay un término medio, no me puedo parar en el medio. De esa manera uno podría decir que si hay algo que no glorifica a Dios, eh, podríamos entender que eso es algo del mundo. Y eso lo podemos ver en distintos ejemplos. Miren los siguientes ejemplos que están en pantalla. Tenemos primera de Juan 2:16, que lo acabamos de leer. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera Juan 5, 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces,
Primera de Juan, amado, nos da la impresión de que hay dos tipo facciones, es decir, dos lados, eh, dos, dos lados donde podría estar. Uno es Dios, por supuesto, y otro es el mundo. Uno está al lado de Dios y el otro está al lado de el mundo. Entonces, cuando primera de Juan, o cuando Juan dice no améis al mundo, entonces en realidad nos está diciendo que no amemos las cosas que encontramos en el mundo, y aunque no lo dice, se entiende que el mensaje es amen a Dios. Ahora, volvamos a nuestro texto base y en particular a primera de Juan 2:15. Y el término mundo, ya en este contexto y con estos versículos, podríamos entender que se refiere, y sígame en esto, el término mundo podríamos decir que es todo lo que no viene de Dios. Mundo es, en el mundo, en 1 Juan 2:15, es todo lo que no viene de Dios, todo lo que no glorifica, todo lo que gloria a Dios, practicadas habitualmente por personas que no conocen a Cristo. Esta es una exhortación a no respaldar o a no seguir a ideologías, creencias o manera de vivir que no glorifica a Dios. Amabilidad, todas ese tipo de prácticas morales que en algún minuto cometimos en nuestra vida antes de Cristo, las identificamos con claridad y tratamos de alejarnos de ellas, porque las entendemos como prácticas del mundo. Es decir, ¿quién no entiende que la fornicación es una práctica del mundo? ¿Quién no entiende que el adulterio, el mentir, es una práctica del mundo? Todos entendemos así. No tenemos dificultad en decir que robar es una práctica del mundo, es un pecado que se practica en el mundo. La mentira, la infidelidad. Y eso está bien entenderlo de esa forma. El punto es que hay otras cosas, hay otras ideas, hay otras prácticas mundanas que podrían ser muchísimo más sutiles, que no son tan groseras como todas las que mencioné recientemente, pero que muchas veces como cristianos nos entregamos y tal vez como que le bajamos el perfil. ¿Cuántos cristianos han abandonado en todo este tiempo de pandemia, o tal vez antes incluso? ¿Cuántos cristianos han abandonado la oración, el estudio de la palabra? ¿Cuántos dejaron de tener compañerismo unos con otros? ¿Cuán- ¿Cuántos no evangelizan y están centrados solo en ellos y en su familia, sin preocuparse de la gran comisión, sin preocuparse de expandir el reino? Están preocupados de sí mismos. Pero peor aún, es que además de esa indiferencia, es que hay algunos que, abandonando la oración, el estudio de la palabra, el compañerismo, el evangelismo, todo lo que mencioné, encuentran tiempo para placeres mundanos, eh, placeres que solo satisfacen sus vidas y este tipo de cristiano debería tener muy presente y debería asumir que ama al mundo y que ama las cosas del mundo. Es decir, si tengo mil excusas, obviamente exagerando, para no congregarme, para no participar de reuniones con hermanos donde vamos a poder simplemente estar, compartir, orar tal vez, escuchar una palabra, juntos, en compañía, haciendo iglesia, pero tengo siempre alguna excusa para no hacerlo, sea la que sea. Sin embargo, y esto es lo más íntimo de tu corazón, encuentres tiempo para ver una buena película,
encuentres tiempo para asistir o para ver un partido de fútbol, o para salir y disfrutar de la vida, para gastar el dinero. Debería al menos cuestionarse esa persona y pensar que tal vez ama más el mundo de lo que piensa. O definitivamente puede ser que esté muy clara que ama al mundo. Y con esto lo que quiero decir es lo siguiente: entretenerse no está mal, descansar no está mal, está bien. Ver una película decente o ver un partido de fútbol, no hay ningún problema con eso. Pero el problema radica en que muchos cristianos renuncian a sus deberes espirituales para hacerse el tiempo y darle prioridad al descanso, a la entretención, a los placeres, etcétera. Ese cristiano debería plantear su vida espiritual. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Por qué priorizo estas cosas? Por qué vivo solamente pensando en mí y satisfaciendo mis propios deseos? ¿Por qué dejo de congregarme para satisfacer ciertos deseos, tal vez de descanso, que, repito, es genuino, es legítimo, pero no en un primer lugar, no en el primer lugar de prioridad? Necesito del cuerpo, necesito estar junto, necesito evangelizar, necesito expandir el reino, necesito tener tiempo de oración, necesito tener tiempo de lectura de la palabra, necesito santificarme, porque esta es una espiral. Si no tengo esas disciplinas espirituales en mi vida, es- estoy vulnerable a que cuando surjan mis deseos más profundos, termine intentando satisfacerlo. Porque no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. La pregunta que deberíamos hacernos aquí es, bueno, pero ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo que es tan peligroso? Y la respuesta la da el mismo versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo son tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo eso no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Tres elementos, tres cosas encontramos en este mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y es increíble cómo muchos eruditos asimilan estos tres elementos con la tentación que tuvo Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue tentado por Satanás y muchos asimilan la tentación de Jesús con alguno de estos tres elementos. Entonces, lo primero que podríamos decir es que cuando hablamos de los deseos de la carne, es decir, el deseo, estamos refiriéndonos a ese deseo que tiene su origen y fuente en nuestra naturaleza, deseos más básicos. Puede tratarse de deseos de satisfacer un apetito físico, por ejemplo, comer, 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 glotonería, pecado, apetito sexual. Y con esto no me estoy refiriendo a la intimidad en el matrimonio, sino que me estoy refiriendo a deseos desenfrenados y fuera del matrimonio, fuera de un matrimonio bendecido por Dios. Dependencia de drogas, alcohol, dependencia de cualquier tipo de vicio que te controle, que ya se haya perdido el control. Y podría ser todo, haber perdido el control en toda aquella área en donde tiene una mayor prioridad que mis disciplinas espirituales. Hay que buscar a Dios. Cuando me refería al principio que Satanás tentó a Jesús,
vemos que en Lucas 4:3, Satanás le dice a Jesús: di a estas piedras que se conviertan en pan, di a a estas piedras que se conviertan en paz. Y Jesús, en pan, perdón. Y Jesús le dice, bueno, no solo de pan vivirá el hombre. Se niega a rendirse, había estado en ayuno un tiempo prolongadísimo, hambre tendría, podría haber hecho convertirse una piedra en pan, sin embargo, Jesús no cayó en la tentación de Satanás, donde lo quería llevar a una tentación de algo básico. Em, y probablemente aquí, no digo que exclusivamente, pero la juventud está muy expuesta a los deseos de la carne, muy expuesta, no solamente en el ámbito sexual. Hoy día, con mucha tristeza, vemos mucha liviandad en medio de la juventud. No debería un discípulo, lo dije la semana pasada y lo repito, no debería un discípulo eh, juntarse a tener una comunión entre hermanos eh, alrededor de alcohol. No, no, n- pareciera ser que no glorifica a Dios. Y no solamente eso, es cuando Pablo dice que no nos adaptemos a este mundo, que no nos conformemos a este mundo. Él está diciendo justamente eso. No imiten al mundo, no, no, no pretendan parecerse con ellos. mm, Sean luz, sean sal de la tierra. Em, y el problema no está en el alcohol en sí mismo, el problema está en el corazón. Si es normal que en mi comunión con alguno de mis amigos, em, para pasar un momento agradable, tiene que haber ese tipo de relación, de relacionamiento con alcohol, eh, cuestiónate qué tan saludable es esa relación. Probablemente no lo sea. Probablemente tengas que evangelizar a tus amigos. No, no intentemos ser cristianos modernos. No intentemos ser cristianos abiertos de mente. Intentemos ser lo más parecido al original. No intentemos inventar la rueda y creer que hoy día sí podemos tener un relacionamiento en un pub, em, en un ambiente secular claramente. ¿Hay algún problema en estar ahí? No, por supuesto, Jesús fue a una fiesta, pero Jesús no fue a la fiesta a tomar, Jesús fue a la fiesta a exaltar y glorificar a Dios. No mezclemos las cosas, no tergiversemos la palabra para satisfacer nuestros beneficios o nuestros deseos más íntimos. No torzamos la palabra en ese sentido. Número uno, deseos de la carne. Número dos, deseos de los ojos. Los deseos de los ojos son la ventana por la cual las cosas externas entran a nuestra vida. Y las cosas externas son justamente las que están en el mundo. Las riquezas, la hermosura, la posición social, todas esas cosas nos atraen y nos atraen por la vista. Y Satanás también probó a Jesucristo cuando él enseñó los reinos del mundo en un solo momento, ofreciendo como si él tuviera algo que ofrecerle, pero le intentó ofrecer los reinos del mundo. Jesucristo lo rechazó. Jesucristo no, no era como somos nosotros, que nos dejamos sorprender, nos dejamos impresionar por, por personas que conocen algún tema en específico, nos dejamos impresionar por el estatus, nos dejamos impresionar con cosas tan simples, tan básicas. Jesucristo no cayó en el engaño de Satanás, no. Cuando tú tienes clara quién eres en Cristo, cuando tú tienes clara tu identidad en Cristo, no va a venir alguien de afuera y te va a sorprender rápidamente con dinero o con cosas por el estilo. Pero si somos una persona que no tenemos claro quiénes somos en Cristo, entonces, claro, cualquier persona que viene con algo
con un mensaje diferente, con algo raro, con algo así como de repente medio místico, te puede sorprender, te puede cautivar. Pasó con los Gálatas, Gálatas insensatos, dice Pablo. ¿Quién los cautivó para que tan pronto dejaran el evangelio correcto? ¿Qué los hizo cautivar? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que vieron que los cautivó al punto de dejar el evangelio de Jesucristo? Pablo estaba entristecido. ¿Cómo pudieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué le llamó tanto la atención? Los deseos de los ojos. Cuide lo que ve, cuide lo que entra por la ventana de sus ojos. La vanagloria de la vida. Y aquí nos estamos refiriendo básicamente a la soberbia. Es la soberbia, el orgullo, el pecado de Satanás, causó la caída de Satanás. Satanás quiso ser como Dios. Y Satanás incluso intentó probar a Cristo, lo llevó a lo más alto del templo para que en un orgullo espiritual y de presumir su poder, Jesucristo se lanzara y que Dios lo rescatara. Sin embargo, él no cayó nuevamente en la trampa de Satanás. Él no se lanzó, no tenía que demostrarle a nadie nuevamente el concepto de identidad. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes que eres hijo de Dios, hija de Dios, entonces no tienes nada que demostrarle a nadie, no tienes nada que probarle a otras personas. Hay tantas personas que están en Cristo con una necesidad de aprobación increíble, hermano, increíble. Hay personas que se mueven de una iglesia a otra por cargos, por, 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 por sentirse importantes, por sentirse útiles. Yo digo de verdad, eh, si todas esas personas supieran quiénes son en Cristo, si solo se les fuera revelado que no hay condición más importante que ser hijo de Dios, el resto son todos servicios. Un pastor no es más que un discípulo, somos iguales, con servicios diferentes, pero yo soy importante no por la función que realizo, yo soy importante porque soy hijo de Dios. Y soy hijo de Dios siendo pastor o siendo un creyente que recién se convirtió a Cristo. Tú eres importante por quien vive en ti, no por lo que haces o lo que dejas de hacer. Entonces, cuando hay personas que tienen una necesidad de ser aprobados, buscan, buscan lugares donde los aprueban, donde, oye, ¿qué ministerio tienes? Oye, ¿cuántos dones tienes tú? Ven y le damos espacio. Necesidad de aprobación. Qué triste vivir una vida dependiendo de si los demás me aprueban o no. Tu valor radica en quién vive en ti, no en lo que haces. Hoy día puedes estar cumpliendo una función importante, mañana tal vez una función diferente, pero tú sigues siendo amado por el Señor. Seguimos amados por el Señor. Eso es lo que genera en nosotros el, la satisfacción y la identidad. Cuando la serpiente tentó a Eva, Eva vio que el fruto era codiciable eh, para alcanzar sabiduría. De alguna manera ella se dio cuenta que si comía el fruto, podía ser como Dios, podría no depender de él, era sentirse más de lo que de verdad era. Vanagloria, soberbia, orgullo. Amén. Vamos a seguir profundizando en estos temas, pero como hoy queremos compartir y discutir,
yo quisiera hacer las siguientes dos preguntas para que ustedes las compartan ahí en grupos pequeños. Entonces, vamos a tener un tiempo en los grupos pequeños, es decir, ahí donde usted está, sepárense entre 3 o 4 hermanos, que los colaboradores hagan las separaciones y que entre esos 4 grupos tómense unos 10, 15 minutos para compartir sobre la siguiente pregunta. Dos preguntas. ¿Con cuál de estos 3 elementos que hay en el mundo, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, con cuál de ellos más luchas habitualmente? ¿Con cuál de ellos tienes más tentación? ¿Cuáles son los que más te cuestan? Explica cómo, explica por qué. Y la segunda pregunta, ahora pensando no solamente en ti, sino que pensando en tu hogar. ¿Cuánto mundo hay en tu hogar y cómo podrías eliminarlo? ¿Cuánto mundo hay y cómo podrías eliminarlo de él en tu hogar? ¿Amén? ¿Le parece si oramos al Señor y le agradecemos por este tiempo? Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Es un tema que creemos que es atingente a este tiempo. Y yo quiero pedirte en especial que ahora cuando los hermanos vayan a discutir y compartir sobre este tema, eh, tú puedas depositar gracia y que podamos compartir en honestidad y en transparencia para que tú seas glorificado. Te pido que nos ayudes, Señor, a ser cada día más santos. Y aquellos que tal vez están siendo revelados que están viviendo una vida de, de, de poca santidad, ellos puedan consagrar sus vidas para buscarte a ti, Padre. Te doy muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que tengan un tremendo día, una excelente jornada y que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Amén. Un abrazo grande y nos vemos. Bendiciones.